Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha advertido que habrá más presión sobre Venezuela durante su declaración ante la Organización de Estados Americanos. El diplomático volvió a expresar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó. También tuvo palabras para Bolivia. Elena Villar con más detalles en directo. Elena, antes que nada, qué gusto saludarte. ¿Cómo han recibido a Pompeo en esta reunión? Cuéntanos. Hola, Betsabe, ¿qué tal? En pie, con un fuerte aplauso y con el título de honorable. Así se ha recibido al secretario de Estado estadounidense en la Organización de los Estados Americanos. Antes del discurso de Mike Pompeo, el secretario general Luis Almagro ha tomado la palabra para, en inglés, asegurar que la lucha hoy es entre democracias lideradas por Estados Unidos y déspotas. Más adelante ha citado como tales a Venezuela y a Cuba. Almagro ha agradecido que Washington haya incrementado su papel como jugador central en el hemisferio, un hemisferio que, según él, ha revertido una tendencia marcada por los malentendidos y las grietas ideológicas. Almagro también ha asegurado que las sanciones impuestas han sido clave. Recordemos que el secretario general de la organización busca la reelección al cargo y que Estados Unidos ya le ha dado el espaldarazo. Por su parte, Pompeo ha comenzado hablando de Venezuela, apostando por el reconocimiento de Juan Guaidó, recordando la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y amenazando, sobre todo, con más acciones contra Nicolás Maduro. Vamos a verlo. En tan solo 3 meses, rápido según los estándares diplomáticos, establecimos un nuevo representante de Venezuela ante la organización, al embajador Gustavo Tarre. Hemos reforzado la legitimidad de Juan Guaidó en la comunidad internacional a pesar de los máximos esfuerzos de Maduro para impedirlo. Revivimos el Tratado de Río, que aumentó las restricciones de movimientos al exterior para Maduro y decenas de otros funcionarios. Todos deben saber que habrá más acciones. El secretario de Estado ha lamentado que, en su opinión, la OEA tuviera otro rumbo distinto en la década de los 70 y los 80, para después asegurar que eso ha cambiado en la actualidad y que los pueblos de América ahora avanzan hacia la libertad, asegurando que solo Cuba, Venezuela y Nicaragua son tiranías. También ha tenido palabras para la situación en Bolivia. Abiertamente ha reconocido que lo sucedido, es decir, la implantación de un gobierno de facto, la nulidad de las pasadas elecciones presidenciales y la convocatoria de otras nuevas, ha sido producto del trabajo de la OEA. Le escuchamos. Recientemente, la Organización de Estados Americanos ha cumplido con la solicitud del antiguo gobierno boliviano de realizar una auditoría de los resultados electorales en disputa y, lo que es más importante, honró al valiente pueblo boliviano por exigir elecciones libres, justas y democráticas. Estos acontecimientos no ocurrieron por accidente. Tomó mucho trabajo. Ocurrió porque los Estados miembros todos decidieron usar la organización para obtener los resultados, todos juntos. El secretario de Estado ha finalizado su discurso recordando que la semana que viene hará diversas paradas en países de la región, remarcando su visita a Colombia, nuestro buen amigo y aliado junto a Brasil, ha remarcado Pompeo. Muchas gracias, Elena. Cuídate mucho. Gracias. Donald Trump advierte de que el líder supremo iraní debe ser más cuidadoso con sus palabras. Y es que Ali Khamenei arremetió contra Estados Unidos durante una oración masiva que encabezó por primera vez desde 2012. Tildó a Donald Trump de payaso y aseguró que Washington miente al decir que quiere apoyar al gobierno iraní. Portavoces del malvado gobierno de Estados Unidos siguen diciendo, estamos con el pueblo iraní. Mienten. Si están con el pueblo iraní es porque quieren clavar su daga envenenada en el pecho de la nación iraní. Por supuesto no lo han podido hacer hasta ahora y no podrán hacer absolutamente nada. También calificó el asesinato del comandante Qasem Soleimani por Washington de cobarde y al día que Teherán atacó 2 bases estadounidenses llamó uno de los días de Dios. El líder supremo además se expresó sobre la tragedia del Boeing ucraniano cuyo derribo fue reconocido por la Guardia Revolucionaria y declaró que es un incidente amargo, pero aseguró esta unidad militar mantiene la seguridad del país. Además, Ali Khamenei acusó a Reino Unido, Francia y Alemania de ser lacayos de Estados Unidos por sus acciones en el marco del acuerdo nuclear. Irán vive una jornada de gran unión en medio de las tensiones con Estados Unidos. El líder supremo de la República Islámica encabezó por primera vez en 8 años la gran oración musulmana y lanzó duros mensajes contra Estados Unidos y sus aliados.
En su discurso, Ali Khamenei reiteró que el asesinato del general Soleimani por parte de Estados Unidos fue un acto terrorista. Destacó que fue un día de Dios cuando Teherán respondió a Washington con el ataque contra sus bases, una acción que dejó heridos a al menos 11 militares norteamericanos, según reconoció el Pentágono. Por otro lado, el líder supremo calificó a Alemania, Francia y Reino Unido como títeres de Washington por no cumplir con el acuerdo nuclear. El ayatolá destacó que las acusaciones de Occidente contra Irán no tienen fundamento. Sus palabras vienen después de que la Unión Europea activara el mecanismo de resolución de disputas del pacto nuclear, acusando a Teherán de violar las restricciones del documento. Irán, en reiteradas ocasiones, ha dicho que sus acciones son reversibles, pero que las demás partes deben empezar a cumplir con sus compromisos. En Venezuela, acto en contra de la democracia fue lanzado hacia el presidente interino Juan Guaidó. Esperan retaliaciones desde los Estados Unidos. Al parecer, colectivos están involucrados con los hechos que casi le cobran la vida a Juan Guaidó. Llegó al Senado de los Estados Unidos acusación en contra de Donald Trump para iniciar el juicio político en su contra. El mandatario ya fue notificado de la decisión. Se calentó el debate del presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, con el periodista Jorge Ramos. Ante la insistencia del comunicador en plena transmisión de televisión, AMLO le pegó severa peinada con su respuesta y se volvió viral. Las lluvias en Australia ayudan a los bomberos a mitigar los incendios que han consumido gran centenar de hectáreas de flora y fauna y también ha matado más de 1 millón de animales. Misteriosa visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Colombia supondría una estrategia de intervencionismo hacia Venezuela. Los invitamos a que compartan este video y le den like y nos ayuden a difundir en sus redes sociales y recuerden suscribirse. Aquí los ponemos en contexto de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Estados Unidos está a la espera de la orden que emita Juan Guaidó para hacer un intervencionismo militar tras la denuncia del presidente interino de haber recibido un disparo en su camioneta personal al llegar a la sede de la Asamblea Nacional y haberle impedido su entrada. Los diputados que acompañaban al presidente de la Asamblea Nacional denunciaron estos hechos en las redes sociales y han causado gran revuelo en Venezuela. Fuentes oficiales allegados a Juan Guaidó asegura que fueron varios disparos hechos por colectivos armados y tendrían como resultado quitar del camino a uno de los hombres más polémicos y duros de la oposición venezolana para el régimen de Nicolás Maduro. Al parecer, quienes habrían perpetrado estos operativos en Caracas en contra de los diputados y del mismo presidente interino son colectivos que hacen parte de las fuerzas de seguridad que dirige el jefe de la cartera de defensa, el popular Padrino López. Algunos analistas aseguran que hay mucha presión del régimen de Maduro para iniciar una desestabilización de la democracia en la sede de la Asamblea Nacional y al parecer estos hechos habrían sido ordenados desde Miraflores, pero Padrino López no habría accedido a esas pretensiones. Lo que se presume es que hubo una orden que se emitió por encima de las directrices de defensa, pero lo que no queda claro es por qué si había peligro latente para los integrantes de la oposición y si sabían ellos, por qué nadie supo ni nadie dijo nada. Colectivos chavistas que responden a la dictadura de Nicolás Maduro atacaron el vehículo del presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando circulaba por cercanías del Parlamento. Allí se trasladaba la comisión de diputados encabezada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berribettia, el jefe de fracción Carlos Prosperi, el secretario Ángelo Palmeri, que iba a constatar la militarización del Palacio Federal Legislativo, y la diputada Delsa Solórzano de El Encuentro Ciudadano. La legisladora, quien envió mensajes a las redes sociales mientras se encontraba en el interior del vehículo blindado, señaló que las fuerzas irregulares intentaron quitarles la vida y que se trató de un atentado en contra de sus vidas. Esto fue en contra de nuestras vidas y trataron de cegarnos, señaló Solórzano cuando pudo enfrentar los micrófonos tras salvar su vida. Ella dice que estaba alterada por ver cómo el cuerpo de seguridad del Estado atacaba el vehículo y el vehículo del presidente Juan Guaidó, en el que íbamos el diputado Carlos Prosperi, Ángelo Palmieri, Berribestia, y en primer término nos atacaron con piedras, palos y cualquier tipo de objeto contundente. En segundo término dispararon contra el vehículo en el que nos encontrábamos.
El presidente interino de Venezuela y el jefe del Parlamento habían postergado para hoy el debate previsto en un principio para el martes con el objetivo de no coincidir con la marcha chavista que se realizó y así evitar posibles enfrentamientos. Sin embargo, se vivieron en momentos de extrema tensión cuando las fuerzas del choque del régimen rodearon los vehículos de los legisladores y empezaron a dispararles en los alrededores del Parlamento. Ayer Diosdado Cabello dijo que a partir de hoy se iban a instalar las comisiones de la Asamblea Constituyente y trabajarán en los pasillos del Palacio, y esto se ha tomado como un aumento de la tensión al máximo tras esta decisión por parte de Diosdado Cabello. La Asamblea Nacional tenía previsto discutir desde las 10:30 temas como las posibles acciones para la salida de la crisis en materia educativa y a propósito del Día del Maestro y un debate sobre la crisis salarial y las consecuencias del poder adquisitivo venezolano ante la emergencia humanitaria que es muy compleja en el país de Venezuela, según las consignaciones de la orden del día. Pero la dictadura hizo el llamado y a través de Cabello, con la clara intención de bloquear el ingreso al Palacio Legislativo a Guaidó y a los diputados opositores, tenían prevista su sesión para este miércoles. Además aseguraron que en esa sesión serían homenajeados docentes del país. El líder opositor envió una carta el lunes a la Fuerza Armada Bolivariana para que no impidiera el ingreso al hemiciclo a la oposición. La tensión crece cada vez más en Caracas, pues aún es incierta las verdaderas razones por las cuales el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llegará a reunirse a la ciudad de Bogotá, y queda en el aire las siguientes inquietudes. ¿Será que Donald Trump cumplirá su promesa de retaliaciones en contra del régimen si tomaban represalia en contra de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Estaremos pendientes del desarrollo de las noticias que se generen en este territorio. Cambiamos de noticias. Tremenda peinada le dio el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al periodista Jorge Ramos en la conferencia diaria matutina que ofrece el primer mandatario de Azteca y que es televisada. López Obrador, ante la pregunta del periodista, afirmó: eso sí calienta. AMLO y Jorge Ramos en la mañanera al responder sobre la violencia. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año. Eso sí calienta. Ramos aseguró que este año ha sido muy duro en cifras para México, a lo que respondió el presidente. Un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema de seguridad dejó de crecer y no se atendieron las causas. Además, la actividad productiva adicional se dejaron de producir empleos y los salarios más bajos del mundo. Además, la corrupción es la más elevada del mundo y se abandonaron a los jóvenes. En México no había autoridad, tampoco una frontera que tuviera autoridad. Se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también. Jorge Ramos seguidamente le refutó las cifras al presidente. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición. El presidente le aseguró al periodista que el 1 de diciembre de 2020 habrá resultados en torno a este tema. Comprometiéndome. Pero ¿cuándo es pronto? El día 1 de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. El presidente Andrés López Obrador aseguró que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo de tanto tiempo en el periodo neoliberal. Los políticos y traficantes de influencia es un daño muy grave para el país y por eso mismo, como nunca, según Ramos, se habían presentado estos hechos lamentables de orden público y la violencia no hace nada más ni nada bien al país y son las circunstancias, son las que llevó a estos resultados. Nadie nace malo y los mexicanos somos malos. Y el 1 de diciembre las cifras serán otras. Esa fue la peinada de AMLO al periodista. Pues no surge de la nada, ¿sí? Los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano. Nadie nace mal, son las circunstancias. Si hay paz, es fruto de la justicia y es el principio fundamental de su gobierno. Y si los jóvenes tienen trabajo, si la gente tiene un buen salario mínimo y si la gente tiene comida para llevar a su casa, esto es inclusión social. Esto serenará al país y habrán resultados. Explica por qué es posible y cuáles son las ventajas. Tenemos ventajas, primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció.
necesitamos más presidentes como AMLO para toda Latinoamérica. Como un milagro del cielo, los australianos han catalogado las precipitaciones de agua que han caído en las últimas horas en todo el país, afectado por múltiples incendios que han cobrado la vida de más de 1 millón de animales según los estudios científicos. Los lugares que fueron bendecidos para mitigar las lluvias son Nueva Galea del Sur, sureste de Australia, donde están localizados los incendios más fuertes, informó la oficina meteorológica local. La tragedia no para. Fuertes incendios en Australia han matado más del 50% de los koalas. Es un alivio para los bomberos que trabajan en Nueva Galea del Sur, declaró el servicio de bomberos rurales de esta ciudad, y es un mensaje publicado en una red social con un video que muestra la lluvia en el bosque en llamas. Esta lluvia no apagará todos los incendios, pero ayudará a contenerlos. La temporada de incendios en Australia fue agravada por el clima particularmente caluroso y la ausencia de lluvia en los últimos meses debido al cambio climático. Antes de que cayera la lluvia, se calculaban 30 incendios forestales en sequía fuera de control en el estado, cuya capital es Sydney. Estamos encantados y aliviados de que se humedezca un poco el aire y nos mejora esta situación, dijo a la agencia AFP Virginia Connor desde la ciudad de Nowra, pero necesitamos más lluvia, mucha más lluvia. En el estado vecino de Victoria, en uno de los incendios que perturbó los partidos de clasificación para el Abierto de Tenis de Australia, que comenzaría la próxima semana en Melbourne, las tormentas han mejorado también notablemente la calidad del aire en todo el estado. La Agencia de Protección Ambiental del estado también ha anunciado, y los servicios meteorológicos prevén más precipitaciones para el viernes y el fin de semana. Si este pronóstico se cumple, pues sería el periodo de lluvia más largo desde el inicio de la temporada de los inicios en septiembre. Mucha atención. Fiscales de la Cámara de Representantes leyeron los cargos de juicio político en el piso del Senado en contra de Donald Trump. Estamos hablando que ya cursó en el Senado la acusación por parte de Nancy Pelosi en contra del mandatario de los Estados Unidos, y fue parte de muchas cosas ceremoniales que ocurrieron este jueves para dar inicio al juicio. Los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, leía en voz alta los cargos en contra del presidente Trump. Los miembros habrían decidido y recibido instrucciones de que no se permitían dispositivos electrónicos en la Cámara durante los procedimientos de juicio político, y aunque el senador republicano Jenny Borran dejó caer su teléfono celular al principio, justo antes de que entraran los fiscales de la Cámara, no se detectaron teléfonos celulares una vez que comenzó la presentación de los cargos. En cambio, la mayoría de los senadores observaban con las manos cruzadas en sus rezagos. Se podían ver algunos tomando notas, incluidos los senadores Bill Cassidy, Bernie Sanders, Tina Smith, Amy Klobuchar, Mark Warner, Rod Portman y Kristen Gillibrand. Este es el primer momento en el que los senadores pueden ver cómo será sentarse sin materiales de lectura o electrónicos adicionales, y la primera vez en que se vieron obligados a sentarse en sus escritorios sin hablar en este proceso de juicio político, mientras los otros fiscales de la Cámara se mantuvieron atentos mientras Schiff leía los cargos. Pero analicemos cómo llegó Donald Trump a estar entre la espada y la pared en los Estados Unidos. Pues analicemos un poco. Todo comenzó después de una investigación de 2 meses y medio sobre la presión de Trump sobre Ucrania para investigar a su rival político del 2020, Joe Biden, así como las teorías de conspiración sobre la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2016. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes celebró varias audiencias que contaron con el testimonio de numerosos diplomáticos de carrera que respaldaban esta idea, que también fue fundamental para una denuncia anónima de informantes que inició la investigación en primer lugar. Trump niega las acusaciones, aunque su jefe del gabinete interino lo admitió, y obtuvo investigaciones que fueron objetivos claros del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. La investigación culminaría con un voto político en contra de Trump. El 18 de diciembre la Cámara votó 230 a 197 para acusar a Trump de abuso de poder y 229 contra 198 para acusarlo de obstrucción al Congreso. Con ese voto, Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia en ser acusado, y estaremos muy pendientes de todo este proceso. Cambiando de noticia, hay intriga y hay curiosidad en Venezuela por la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a la ciudad de Bogotá, y que se va a reunir con el presidente Iván Duque. Viajará en los próximos días para abordar aparentemente lucha antinarcóticos con el presidente Iván Duque. Además, hará una parada en Costa Rica para hablar sobre la crisis de Venezuela,
Nicaragua con el mandatario costarricense Carlos Alvarado. Pompeo estará de viaje entre el 18 y el 23 de enero y visitará estos dos países, Alemania y Jamaica, informó este jueves en un comunicado el portavoz del departamento, Morgan Ortagus. Lo cierto del caso es que el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita a Colombia estará tocando temas como la cooperación antinarcóticos con Colombia y también tocarán el tema esencial de Venezuela. Queda en el tintero, ¿será que hablarán sobre las retaliaciones y represalias en contra del régimen tras los hechos acaecidos en los últimos días en donde fueron atacados varios diputados, incluido el presidente interino Juan Guaidó? Recordemos que días anteriores el presidente Donald Trump había dicho que era intocable Juan Guaidó para los Estados Unidos y que era reconocido como presidente legal en el país de Venezuela. Entonces estaremos muy pendientes de esta información para todos nuestros seguidores. Bueno, mis amigos, los invitamos a que le den like a este video, a que compartan en sus redes sociales. Muchas gracias de verdad por el apoyo que nos dan en este canal, porque queremos surgir, queremos seguir informándolos a todos ustedes y la única forma es que ustedes nos ayuden a difundir esto a través de sus redes sociales. Recuerde suscribirse y también recuerde activar la campanita roja de notificaciones para que le llegue todo el contenido que estamos subiendo a diario.